Ok. Muy bien. ¿Ahí se ve? No, doctor, no está compartiendo. No me da chance de compartir. ¿Ahí ya se ve? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar entonces la clase de lesiones líticas benignas. Ya, entonces una lesión lítica benigna es una imagen radiolúcida que se ve en una radiografía. Una imagen radiolúcida generalmente de bordes bien delimitados y que solo es visible por rayos X o por tomografía, ¿no? Esa es una lesión lítica. Obviamente también podría ser vista por resonancia o por ecografía, pero las lesiones líticas habían sido descritas al principio por rayos X, ¿no? En una radiografía. Entonces es una lesión destructiva, como su nombre dice, lítica es destructiva, o sea, es una lesión en la que hay ausencia de una porción de hueso. Entonces, en este ejemplo tenemos una radiografía de cráneo con una lesión radiolúcida redondeada. En la tomografía en 3D podemos ver claramente mucho mejor que la lesión está circunscrita. Y estas son este es un memotécnico que cuando se ve una lesión lítica uno debería de memorizar esto. Porque el origen de esa lesión lítica puede ser cualquiera de estas. Fog Machines es un memotécnico que describe a la gran mayoría de lesiones líticas que podrían ser la F de displasia fibrosa, el osteoblastoma, el tumor de células gigantes, metástasis, el quiste óseo neurismático, el condroblastoma, el hiperparatiroidismo y el tumor pardo, un hemangioma, infección, llamada también osteomielitis, fibroma no osificante, que este es el más común de todos, el granuloma eosinófilo, un encondroma o un quiste óseo solitario. Todos estos pueden ser lesiones líticas benignas, excepto obviamente las metástasis y los mielomas, que son lesiones malignas. Sí son lesiones líticas, pero son malignas, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son? He clasificado en cuáles son, cuáles ocurren generalmente en personas menores a 30 años. Todas esas lesiones que hemos aprendido de ese memotécnico, todas estas ocurren en personas menores a 30 años. El granuloma eosinófilo, el quiste óseo neurismático, el fibroma no osificante, el condroblastoma y el quiste óseo solitario. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles de estas lesiones pueden ser epifisiarias? ¿Cuáles de estas lesiones están en las epífisis? La infección, el condroblastoma, el tumor de células gigantes y las geodas. Aquí, ¿se acuerdan en la anterior clase y les habíamos hablado de geodas que forman parte de
la artrosis, ¿se acuerdan? Entonces, las geodas que son benignas y que pueden formar parte de una artrosis, podría uno hacerlo pasar como una lesión lítica y en realidad es una geoda. Bueno, es epifisiaria. Todas estas son epifisiarias, o sea, se encuentran en la epífisis. ¿Cuáles de estas no tienen dolor ni tienen periostitis? El encondroma, la displasia fibrosa, el fibroma nosificante y el quiste solitario. ¿Cuáles son múltiples? Cuando son múltiples, pues lo primero que yo pensaría es una metástasis o un mieloma múltiple, pero también podrían ser en condroma. Hay una enfermedad donde existen múltiples encondromas que se llama síndrome de Maffucci. Entonces, es rarísimo, ¿no? Encontrar esto, pero podría ser. Hay un técnico que es FEMI, ¿no? Que sería la displasia fibrosa, el encondroma, el granuloma eosinófilo, las metástasis, el mieloma múltiple, el hiperparatiroidismo y la infección o osteomielitis. Otras personas, bueno, utilizaban, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la residencia, me enseñaron este método técnico que es el Fegnomagic, pero me parece que es más apropiado, incluso más fácil de recordar Fog Machines. ¿Sí? Ok. Ah, la experiencia dice que toma un papel muy importante debido a su aspecto típico bueno, esto está medio, se ha desordenado esto. Estamos hablando aquí de la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una lesión ósea que generalmente es monostótica, pero puede ser algunas veces poliostótica. O sea, quiere decir que puede abarcar varios huesos, pero la gran mayoría de las veces abarca solo un hueso, ¿no? Para diferenciar la displasia fibrosa, lo que hace falta es experiencia, nada más. Una persona que ya ha visto 2, 3 veces la displasia fibrosa no se le olvida más esa imagen, porque es una imagen tan típica que cuando la ves no se te olvida. Entonces, fíjense, el aspecto típico es como si fuera un vidrio despulido o vidrio deslustrado. Van a ver ahorita las imágenes que les voy a mostrar. Incluso yo la primera vez que la vi, solo la había visto en libros, y la había visto en libros o en pantallas, y la primera vez que vi en una tomografía, dije, esto es una displasia fibrosa porque es igualito a lo que vi. Entonces, así, de esa manera, uno se da cuenta de la displasia fibrosa. Fíjense, el aspecto típico en vidrio despulido es el 60%. Puramente lítico, 20% nada más, y puramente plástico, 20%. Casi siempre es vidrio despulido. No tiene periostitis, no duele a menos de que fracture, de que produzca fractura patológica, ¿verdad? No se maligniza, no se vuelve cáncer. La predilección, la localización por donde se encuentra esta lesión es generalmente en el cráneo, en los huesos de la cara, en la pelvis, costillas, fémur, proximal. Cuando es monostótica, cuando es polostótica se puede asociar a un síndrome llamado de McCune-Albright que se asocia a pubertad precoz y unas manchas café con leche, está mal face con leche, es café con leche. Manchas café con leche en la piel. Se parecen mucho a las manchas que existen en las neurofibromatosis. Pero además existe pubertad precoz. Bueno, fíjense esta radiografía. Esta radiografía llama la atención lo brillante, lo radiopaco que está el seno maxilar derecho. Y bueno, este patrón, este es difícil, ¿no? Uno podría pensar hasta que es líquido en el interior del seno maxilar. Pero este patrón, fíjense cómo se ensancha del grosor normal que debía de ser esta metacarpiano, fíjense cómo está ensanchado. Y miren, no solo este hueso, también es este hueso, fíjense, esta es la falange proximal, fíjense esta falange, comparen con esta, está ensanchada y tiene un patrón, si ustedes se fijan atentamente adentro, parece mármol, no sé, parece un patrón marmóreo o en vidrio despulido, ese vidrio de la catedral que existe en las iglesias, ese tipo de vidrio, ¿no? Ese vidrio. Entonces, fíjense, ese es un patrón típico. ¿Ves una imagen así? Ya es una displasia fibrosa. Así se ve en tomografía.
Fíjense, este es un aspecto poliostótico. Afecta al frontal, afecta a la mayor del esfenoides, al malar, al maxilar superior, incluso a las mandíbulas. Está afectado todito el cráneo. Este patrón en vidrio despulido, este patroncito, que parece mármol, no sé, vidrio despulido, es típico. Una vez que lo ves, ya sabes que cuando veas eso de nuevo es una displasia fibrosa. Fíjense cómo produce, lo que produce esto no produce mucho dolor, pero cuando aplasta nervios o cuando se fractura sí puede producir dolor o puede producir deformidad. Obviamente esta persona no va a estar normal, seguramente va a estar deforme. Fíjense cómo la órbita derecha está más pequeña que la órbita izquierda, tiene menor calibre debido al ensanchamiento que produce el ensanchamiento óseo, esta displasia fibrosa. Aquí también podemos ver afectación del ala mayor de los esfenoides, afectación del, ¿cómo se llama esto? El cornete. Bueno, aquí otra tomografía en corte axial, en corte coronal, o reconstrucción coronal. Este patrón en vidrio despulido que está afectando a la mandíbula y a este que está afectando al ilíaco y al fémur izquierdos. ¿No? Fíjense cómo ha deformado, le ha producido una deformidad, una subluxación. Sí produce cosas eso. Bueno, el encondroma, entremos al encondroma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de su amigo o de su primo maligno que se llama condrosarcoma? Y les dije, vamos a hablar luego del encondroma, que es el primo benigno. Y bueno, ahora vamos a hablar de este. Es una lesión lítica benigna, la más frecuente en las falanges. Pueden ser centrales, pueden ser excéntricas, pueden ser expansivas o pueden no ser expansivas. Contienen matriz condroide que se calcifica en cualquier lugar menos en las falanges. ¿Sí? La matriz condroide es lo que les voy a decir ahorita. Matriz condroide calcificada es lo que les voy a mostrar ahorita. Fíjense, esta matriz condroide se vuelve cálcica, se vuelve calcificada en todos los huesos, menos en las falanges. No se sabe por qué. ¿Por qué razón no se calcifican cuando ocurren en las falanges? Nadie sabe. O por lo menos yo no he leído, no he logrado leer. Entonces, diagnóstico diferencial, les había dicho, con el infarto óseo. El infarto óseo tiene borde bien definido, serpenginoso y escleroso, sin festoneado endosteal. Ya. Y con el condrosarcoma, habíamos dicho que el primo maligno del encondroma es el condrosarcoma. El condrosarcoma tiene dolor. Si tiene dolor, es probablemente maligno. Si no tiene dolor, probablemente es un encondroma. ¿Cómo se ve? Fíjense, en las falanges son líticos. Fíjense, lítico. O sea, es radiolúcido, es negro. Es una lesión lítica, ¿no? Lesión lítica. Entonces, cuando ves una lesión lítica en la falange, lo primero que uno piensa, esto es un encondroma. Y si son varios, es una encondromatosis y hay unos síndromes de encondromatosis. Ahorita vamos a ver. El síndrome de Ollier o enfermedad de Ollier se llama. Fíjense cuántos encondromas por todo lado. Este es un niño, claramente. Tiene varios encondromas. Por alguna razón, en las falanges no se vuelven cálcicas. Pero fíjense, este es un encondroma. No parece como el que habíamos visto en la falange. El que habíamos visto en la falange era negro totalmente, era radiolúcido. Pero aquí es radiopaco. Nada que ver, ¿no? Y si te digo que es un encondroma, no me van a creer, ¿verdad? Es el mismo. Pero ¿cómo puede ser el mismo si no se ve igualito? Pues así es. En las falanges no se calcifica, es lítico, mientras que en cualquier otro hueso sí es calcificado. La matriz condroide se calcifica y tiene este aspecto. En realidad el encondroma probablemente sea más grande y la parte calcificada es la que se ve. Fíjense, este aspecto parece un infarto óseo. Así se ven los infartos óseos. Bueno, este en realidad es un infarto. Perdón, estos sí son infartos óseos y este es el encondroma. Aquí está infarto óseo versus encondroma. Este es el encondroma y el infarto óseo. El infarto óseo, fíjense, parece una viborita. Es como serpenginoso y se parece muchísimo. Uno a veces no puede diferenciar de un encondroma. Y cuando duele ese, pues ya, es maligno. Condrosarcoma. Hablemos del granuloma eosinófilo. Este tema no me gusta, es muy árido. El granuloma eosinófilo forma parte de un tipo que hasta hace un tiempo creo que se llamaba histiocitosis X. Parece que ahora ya no se llama histiocitosis X.
Una variante de esta se llama, pero sí se sigue llamando esto, granuloma eosinófilo. El granuloma eosinófilo tiene muchas apariencias, puede ser lítico, puede ser blástico, eso es lo peor de esto. Esto puede ser todo, lítico, blástico, bien o mal definido. Puede o no producir periostitis, puede o no tener bordes esclerosos, puede tener una masa de partes blandas asociada o también no puede tener masa de partes blandas. E incluso puede presentarse como una lesión permeativa y simular un sarcoma de Ewing. Esto es lo que sí es una ley. Siempre ocurre en menores de 30 años. Si tienes más de 30 años, no creo que sea un granuloma eosinófilo. Muy bien. En ocasiones tiene secuestros óseos. O sea, ¿qué son los secuestros óseos? Son pedacitos de hueso rodeados de una lesión lítica, ¿me entienden? Es como una isla de hueso, una islita de hueso rodeada de una lesión lítica. Eso es un secuestro óseo. Y ¿cuáles son las lesiones que tienen secuestros óseos? ¿Qué lesión? Tú ves un secuestro y ¿qué podría ser? Primero podría ser un granuloma eosinófilo, pero también podría ser una infección, podría ser un linfoma óseo, podría ser un fibrosarcoma. Fíjense que casi todos son malignos. El único que no es maligno es la infección. O sea, si ves un secuestro, hijos, puede ser maligno. Un secuestrito. Pero si es infección, ahí te salvaste. Afectación. El cráneo, la pelvis. ¿Se acuerdan la primera imagen que pusimos? La primerita. Esa es un granuloma eosinófilo. Este es un granuloma eosinófilo. Fíjense, es un niño. ¿Cómo sé que es un niño? Fíjense sus dientes de leche que están aquí. No han erupcionado. Aquí también, los terceros molares. La cara típica de un bebé, de un niño. Y hay una lesión lítica. Ah, ya. Esto sí puede ser un granuloma eosinófilo. Y el primer lugar donde ocurre el granuloma eosinófilo es en el cráneo. Por estadística, es el cráneo. Le sigue la pelvis, el fémur, las costillas. Muy bien. Aquí está, miren, había visto aquí. Aquí están las imágenes del granuloma eosinófilo en tomografía, en rayos X. Fíjense en resonancia. Se ve muy clarito, ¿verdad? Les había dicho, esta es una secuencia T2. Fíjense que los ventrículos tienen líquido, ¿verdad? Si líquido cefalorraquídeo. Y pues si es líquido y brilla, pues se supone que es T2. Esta es una secuencia T2. Además hay líquido en el interior de las cisuras, de los surcos. El líquido cefalorraquídeo baña al cerebro en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Entonces este es el espacio subaracnoideo y se ve blanco. Entonces T2. Fíjense el cráneo, el hueso, es como un sándwich. Fíjense, tiene una parte negra y una parte blanca en el centro. La corteza interna, la corteza externa y la médula ósea. La médula, donde más médula hay, más blanco se ve. Porque la parte la parte mineralizada de la corteza, la parte cálcica mineralizada, no da señal en la resonancia, se ve negra. Fíjense, no ha roto. Pareciera aquí que has roto, ¿no ve? Pero miren cómo hay una cosita muy delgadita todavía de hueso, o al parecer pareciera que todavía guarda hueso. Y la lesión aquí se ve hiperintensa, ¿no? Muy bien. Fíjense, esta radiografía de pelvis, la calidad está pésima, pero ahí se ve una lesión lítica muy grande. Este es un niño, fíjense, los núcleos de osificación de los fémures están todavía, los cartílagos trirradiados ahí todavía. Esta persona va a crecer todavía. Hay una lesión lítica. Tumor de células gigantes. Imposible decir si es benigno o maligno por rayos X ni por histología. Si hay metástasis, es maligno. O sea, la única manera de ver si un tumor, porque hay tumor de células gigantes maligno, una variante maligna. La gran mayoría no es maligna, pero cuando es maligna, pues solo el 15%, la única manera de darse cuenta si es maligno es porque dio metástasis. Qué feo, ¿no? Pero pues es así. Generalmente a pulmones puede dar metástasis. Pero, aunque no crean, tiene excelente pronóstico. Al parecer son sensibles a la quimioterapia. Muy bien, aparecen hasta en el 65% alrededor de la rodilla. Casi la gran mayoría aparece alrededor de la rodilla. Hay 4 criterios que tienen que saber para poder diagnosticar un tumor de células gigantes. El primero es una lesión lítica, enteramente lítica, que aparece en personas con las epífisis cerradas, o sea, en personas que ya dejaron de crecer, llegaron a los 20, 18, 20 años. Debe ser epifisiaria, o sea, tiene que estar localizada en la epífisis y llega a la superficie articular, adyacente a la articulación misma, ahí tiene que llegar.
Tiene localización excéntrica, no sirve de mucho, pero como está puesta hay que memorizarla nomás. Tiene localización excéntrica, o sea, no está en el mero centro del hueso, está medio que a un ladito. Tiene una zona de transición bien definida, pero no esclerótica, o sea, no tiene bordes esclerosos como se acuerdan en la gota que les había dicho, excepto en huesos planos. Hasta en el 15% se asocia a ABC. ABC, ¿qué es ABC? Aneurysmal bone cyst, quiste aneurismático. Entonces, el 15% de las personas que tienen tumor de células gigantes tiene también un tumor de células gigantes. Bueno, aquí está un tumor de células gigantes. Fíjense, una lesión lítica, está en la epífisis, está en la epífisis. Es una persona que ya es un niño, no es un niño, ya dejó de crecer, fíjense, ya no tiene fisis, dejó de crecer, ya es un adulto, ok, es una lesión lítica, es una lesión lítica. Colinda a la epífisis y a la superficie articular también. Es excéntrica, sí, no está en el centro, está más hacia el borde del peroné que al borde medial. Ah, no, entonces sí cumple los 4. Probablemente es una lesión de un tumor de células gigantes, ¿sí? Entonces así, fíjense otra, este es el fémur. ¿Es una persona mayor? Sí, ya no va a crecer. No veo aquí fisis, no veo fisis en el peroné, no veo nada, ninguna fisis. Es una persona ya adulta. Muy bien. Hay una lesión lítica, Está en la epífisis, está en la epífisis. Es excéntrica. Llega a la superficie articular, llega. Bueno, tumor de células gigantes probablemente. No siempre le vas a chuntar, pero pues que eso es lo máximo que podemos llegar. Y fíjense otra, en el peroné. Peroné, resonancia, ente 1, resonancia, ente 1 con contraste, brilla. Tumor de células gigantes, ¿no? ¿Se acuerdan de la corteza en resonancia? ¿Se acuerdan? Que la corteza del hueso se ve negra porque es mineral, está mineralizado y no da señal. Quiste aneurismático. Son las únicas lesiones que se denominan por su aspecto radiológico. Siempre son expansivas, produce dolor. Son personas que tienen menos de 30 años, son jóvenes, relativamente jóvenes. Aspecto característico en resonancia magnética y a veces en TAC y en ecografía, formando niveles líquido. Fíjense, nunca habíamos hablado de esto. Es una de las pocas veces que hablamos de nivel líquido, no nivel hidroaéreo, nivel líquido. Estos niveles líquido son por líquidos espesos y líquidos poco espesos que están en una misma cavidad y que cuando le haces la tomo o cuando le haces la eco o cuando le haces la resonancia se ven esos nivelitos. Si ves una lesión lítica con niveles líquido en una persona menor a 30 años y es una lesión expansiva, es casi seguro que es un quiste aneurismático. A veces hay historia de trauma previo. Hay personas que dicen, me he caído, pero no es ¿cómo puede ser un tumor si me he caído? Entonces, hay dos tipos, que es el primario y el secundario. O sea, el secundario, supuestamente a tumor de células gigantes, a quistes, a osteosarcoma, a displasia fibrosa. Histológicamente son espacios quísticos de sangre. Ese nivel líquido es líquido poco espeso y líquido espeso. Ese líquido espeso es la sangre. Son espacios de sangre. Localización predominantemente por huesos largos. Las metáfisis. Fíjense que no son las epífisis, son las metáfisis. Aquí está, miren. 3 ejemplos. Bueno, el mismo ejemplo. Fíjense, este es un niño. Fíjense su fisis. Fisis. Bueno, no es niño o niña, seguramente es un adolescente, debe tener 11 años, 12. Todavía va a crecer, fíjense, tiene fisis ahí todavía. Tiene su núcleo de osificación. Y en la metáfisis, no en la epífisis, en la metáfisis, fíjense, una lesión lítica. Esta es otra, una lesión lítica. Lo mismo, es un niño también, bueno, es un adolescente. Le hace resonancia y fíjense cómo hay niveles líquido. Uno brilla más, otro menos, niveles líquido. Son como cámaras, ¿se han dado cuenta? Una cámara, 2, 3, 4, como cavidades. Hay como 5 cavidades ahí. Eso es típico. ¿Ves 5 cavidades? Listo, es un quiste óseo aneurismático. Fíjense los niveles líquido que se ven, qué bonitos. Nivel. Parecen gradas, ¿no? Y son rectas. Nivel. Este ha entrado con su pie hacia arriba. ¿Se dan cuenta? El nivel le ha ido hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Este es el calcáneo, mientras que esta es la tibia. Fíjense los niveles, qué bonitos. Este es rarísimo, fíjense en el cráneo. Hasta en la tomo, fíjense la tomo sin contraste. Fíjense los nivelitos, nivel. Upa, esto es un quiste aneurismático, listo.
Fíjense que es aneurismático, es un bulto. Parece un aneurisma, ¿ven? Un bulto. En resonancia se ve mejor, obviamente. Ya. Hablemos del fibroma no osificante. Este lo he visto muchas veces. En mi práctica diaria lo veo comúnmente, varias veces. Y muchas veces las personas que no tienen experiencia viendo esto se confunden con cáncer. Y a veces les hacen 10.000 estudios que en vano le hacen gastar plata, les hacen hacer estudios y al final a veces hasta biopsia le meten. Y la biopsia, pues no, habíamos dicho que las biopsias de hueso son difíciles de interpretar y a veces uno puede mal interpretar que es un osteosarcoma y le amputan en vano la pierna a una persona que solo tenía un fibroma no osificante. Entonces, esto es muy importante que veamos, que entendamos. Entonces, es la lesión más frecuente que encuentra el radiólogo. Hasta el 20% de los niños tienen un fibroma o no. Fíjense, de cada 100 niños, 20 tienen un fibroma no osificante. Fíjense lo frecuente que es. Regresa, bueno, aquí esto está mal. Regresa y es raro verlos en mayores de 30 años. O sea, si esta persona tiene más de 30 años, no espere, una persona le tomas una radiografía, no esperes ver un fibroma no osificante, porque ya fue el fibroma no osificante, ya se curó, se curan o se regresan. Algunos dicen se regresan, otros le dicen se curan solitos. No necesitan hacer nada. Es raro por eso verlos en mayores de 30 años. Son benignos, 100% benignos, y son asintomáticos a menos de que se ocurra una fractura patológica. O sea, como es un quiste, o sea, es una lesión quística, el hueso se vuelve más delgadito. Entonces, un golpe, una caída puede fracturar. Y si se fractura, uno puede pensar que es algo malo. Bueno, la localización más frecuente es en la corteza de las metáfisis, de los huesos largos. Tienen borde escleroso y pueden ser expansivos. Fíjense, pueden ser expansivos, casi como un quistoso aneurismático, pero sin niveles líquido-líquido. Forma parte de las lesiones que no se deben de tocar. En este libro que yo les he dicho que estudien, que es excelente para mí, es el mejor, el de Clyde Helms, que es el de principios de fundamentos de radiología del esqueleto, hay un capítulo que este cuate lo dedica a solamente decir lesiones que no tenías que tocar, no lo toques, no le hagas nada, no le hagas biopsia. Y esas lesiones que no deberían de tocar, una de ellas es el fibroma no osificante. Fíjense, esta persona, bueno, este es un ejemplo, se cayó, es un adolescente, bueno, es ya casi un adulto, fíjense que todavía se ve alguito de su fisis aquí, o sea, ya va a dejar de crecer, ya dejó de crecer prácticamente, debe tener 18 años, algo así. Fíjense cómo hay una lesión lítica, pero de bordes esclerosos. Se ve blanco aquí, sus bordes son medio blancos, esclerosos. Eso te está diciendo, el hueso le ha dado tiempo de formar hueso alrededor, de defenderse al hueso. Entonces, le ha dado tiempo de defenderse, esto es algo crónico. Esto no es de ayer, ni de hace una semana, ni de un mes. Esto ya tiene años, si no son meses o años. Por eso tiene un borde escleroso, ¿no? Fíjense el borde escleroso, ¿ven? Es blanco, tiene un borde escleroso. Y es una lesión lítica, está en la metáfisis, no está en la epífisis. Y a veces ninguno de estos es expansivo o abultado, pero ahí está, ¿no? Fíjense, este también es un niño que ya está sellando su fisis, debe tener igual 18, 19 años. Aquí está otro, este es más inquietante, fíjense, es multiloculado, ¿no? Fíjense, este hasta ya es medio expansivo, ¿no? Pero no ha roto la corteza, no la ha roto. Tampoco hay reacción del periósteo y hay bordes esclerosos. Ojo, probablemente es benigno. Y si a este le haremos biopsia nomás, híjole, no le hagas biopsia, no lo toques, porque la biopsia puede decir erróneamente que es un cáncer y chao pierna. Bueno, entonces, aquí está otra lesión, o aquí está otra lesión por tomografía, esta es la rodilla, fíjense la rótula, este es el cóndilo femoral, y ahí se ve la lesión lítica, pero de bordes esclerosos, y es un niño. Bueno, hablemos ahora de la infección. Este es el fibroma no osificante, no se olviden. Ahora vamos a hablar de la infección. La osteomielitis puede dar a cualquier edad,
aunque existe cierto pico entre los 2 a 12 años. O sea, fíjense que también hay un cierto piquito en niños en la infección. Existe diseminación hematógena del microorganismo. Otra forma sería por inoculación directa, o sea, por una fractura expuesta, ¿verdad? Las extremidades inferiores, las vértebras, la articulación sacroiliaca, bueno, esas son el orden de la aparición, digamos, de las osteomielitis. El Staphylococcus aureus es el más común, el microorganismo más común causante de la infección. Puede tener, de esta infección, de la osteomielitis, puede tener aspecto radiológicamente variable. Ocurre en cualquier hueso, ya hemos dicho cuáles son más frecuentes. Puede o no tener bordes esclerosos, puede o no tener periostitis, puede presentar derrame articular asociado cuando está cerca a una articulación, puede presentar secuestro óseo. Habíamos dicho que una de las lesiones que tiene secuestro óseo es la infección, de hecho es benigna, porque las otras son malignas, ¿verdad? El linfoma, ¿qué más habíamos dicho? El granuloma eosinófilo también. Muy bien, entonces, diagnóstico diferencial con granuloma eosinófilo, fíjense, con el linfoma y el fibrosarcoma. ¿Por qué? Pues porque produce también secuestro. Los primeros cambios son edema y pérdida de planos grasos en las partes blandas. Si no es tratado, pues puede tender a volverse crónico y presentar secuestros, involucros, cloacas. ¿Qué es secuestro? Ya habíamos dicho. ¿Qué es involucro? Ahorita vamos a verlo. ¿Y qué es cloaca? También ahorita lo vamos a ver. Esto está fácil, ¿verdad? ¿Qué es cloaca? Todos sabemos lo que es una cloaca, ¿no? Es un lugar por donde se drena algo, ¿verdad? Entonces van a ver cómo hay un lugar en el hueso que se perfora y por donde sale pus. Eso se llama cloaca. En la radiografía es visible recién cuando existe afectación de 1 centímetro, o sea, cuando la zona de osteomielitis mide diámetro 1 centímetro o más, recién es visible en la radiografía. La TAC es muy superior para observar los cambios óseos, la resonancia es muy superior incluso a la TAC para observar edema óseo y la afectación de partes blandas. Ok, fíjense, esta radiografía es un adolescente, probablemente ya llegó a los 18, 20 años, ya fusionó sus fisis del peroné y de la tibia, incluso del fémur. Aquí todavía hay algo, está todavía abierto la fisis, ¿verdad? Debe tener 17, 18 años esta persona. Bueno, aquí hay una lesión lítica, claramente. No tan claramente, no se ve tan clara, pero hay una lesión lítica. En la lateral se ve un poco mejor. Muy bien. Signos radiológicos, osteopenia local, o sea, alrededor de este lugar pierde la densidad del hueso, se vuelve osteopénico. Hay erosión del endostio, bueno, eso no se ve muy francamente, pero una pequeña erosión de la parte interna de la corteza ósea, llamada también endostio. Hay pérdida de tejido trabecular, ¿no? Normalmente uno se acerca a la mirada, se acerca a los ojos, ahí no hay trabéculas en esa parte. Hay aposición de nuevo tejido óseo, ok. Ahí está un dibujito bien bonito. Fíjense qué bonito. Fíjense, este es el lugar de la infección. Llegó probablemente por vía hematógena. Se depositó ahí los estafilococcus. Empezaron a crecer y a producir infección. Y donde habían estos trabéculas óseas, desaparecieron las trabéculas, ¿no? El periósteo empezó a engrosarse. Fíjense qué bonito está dibujado aquí el periósteo. Bueno, aquí no está engrosado en realidad, perdón, esta es la parte inicial. Aquí no, todavía no hay engrosamiento del periósteo. Se ve la infección bien pequeña. Fíjense cómo la infección empieza a crecer y al crecer le llega menos riego sanguíneo. Al, 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 al crecer más empieza a drenar, empieza a formarse pus y la pus o el pus se va acumulando a nivel subperióstico, por debajo del periósteo, se drena, se sale alrededor del periósteo y forma un absceso subperióstico. Esto a veces le llaman triángulo, ¿cómo se llama? Me he olvidado el nombre. Bueno, la próxima les digo. Creo que se llama triángulo de Codman, creo que se llama, no me he olvidado ya el nombre. Esta cosita que se ve una vez, en la radiografía obviamente se va el radiolúcido y se va a ver una masita aquí y el periósteo levantado. Ahora, cuando pasa más tiempo después de la formación ¿cómo se llama? Del absceso, fíjense que un pedazo de hueso muertito, como si fuera una isla, queda ahí, una isla de hueso, rodeado de pus. Y fíjense que todo lo que era esto, el absceso subperióstico, se ha vuelto hueso.
se ha osificado. Y cuando tú tomas la radiografía ves grueso, eso, ¿qué es esto grueso? Dices, ¿no? Fíjense, era el absceso superióstico que se osificó. Y bueno, el pus se abre hacia afuera, no solo se abre hacia el periósteo, se abre, perfora el periósteo y se sale a las partes blandas, incluso a la piel. Hay personas que están ahí con su agujero en la piel, ahí saliendo pus, y ese agujerito, aunque no crean, llega hasta el hueso, ¿no? Y la formación de este nuevo hueso se llama involucro. Este nuevo hueso que se ha formado es como si este absceso se hubiera osificado, se llama involucro. El secuestro es el pedazo de hueso muerto formando como una isla flotando alrededor del pus. Eso es el secuestro. Y este hueco que se ha abierto por donde escapa el pus se llama cloaca. Esta es una resonancia magnética con FATSAT, saturación grasa, y esta es una radiografía de rodilla, los dos de la misma. Fíjense, una lesión lítica, hay una zona de esclerosis y hay una zona de engrosamiento digamos, de formación de nuevo hueso alrededor. Eso se llama involucro, ¿verdad? Aquí todavía no se ve el secuestro. Fíjense en la resonancia, cómo se puede ver el edema, hasta dónde llega. Aquí no sabemos hasta dónde llega el edema. Fíjense, la resonancia te dice, hasta aquí llega el edema. Todito esto está edematizado, está inflamado. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la resonancia sí le gana, obviamente. Fíjense, esta es otra radiografía de un niño. Ahí se ve una lesión lítica en la epífisis. Aquí está una resonancia magnética en la que se ve todo el edema alrededor de esta lesión lítica, ¿no? Lesión lítica, edema. Aquí no podemos ver el edema. Hay pérdida de tejido trabecular, ¿no? Bueno. Y la radiografía de una persona con osteomielitis crónica, ¿no? Ya se hizo un agujero por donde salió el pus, se engrosó todo y un involucro maldito ahí, tremendo. Esto es típico de una osteomielitis crónica, ¿no? Ya se destruye el hueso, se hacen cloacas y a veces hay secuestros. En este caso creo que no hay secuestros, ¿no? Bueno, hablemos del quisteoso solitario. Es la única lesión que siempre es de localización central y no ocurre alrededor de la rodilla. 3/4 veces ocurre en el fémur y en el húmero proximal, también en el calcáneo. No duelen a menos de que exista fractura, por lo cual es un tipo de presentación frecuente. Visible en personas menores a 30 años. Patológicamente es una colección líquida cero sanguinolenta, defecto de la formación de tejido óseo. Muy bien, fíjense, este está fracturado. Este es un niño, fíjense, su fisis. Debe tener 8 años. Miren su fisis. Se ha fracturado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se va a fracturar, mijito? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de la nada se ha fracturado? Hay un terreno patológico aquí, hay una lesión lítica. Y pues cuando es un niño, y fíjense que no tiene bordes esclerosos, no es la epífisis, es la metáfisis. Y bueno, es un quisteoso solitario. Aquí hay otro quisteoso solitario. Este podría incluso ser un fibroma no osificante, fíjense. Podría ser un fibroma no osificante. Igualito es benigno. Los dos son benignos. Fíjense, este es otro más grande. Este también podría ser un fibroma no osificante, a pesar de que sus bordes no son tan esclerosos. Fíjense, este es típico. Esta imagen es tan típica, pero tan típica que lo he visto varias veces. Es un quisteoso solitario y puede haber un lipoma intraóseo también acá. Fíjense, no hay trabéculas en la tomografía. Y aquí se ve la lesión lítica. Condroblastoma, probablemente la lesión más fácil de identificar, lesión únicamente epifisiaria. Menores en 30 años, frecuentemente con dolor, 40% presenta calcificaciones puntiformes. Diagnóstico diferencial en lesiones líticas epifisiales, infección condroblastoma, tumor de células gigantes y la geoda. Ahí está, una lesión lítica epifisiaria. Aquí en la tomografía y aquí en la radiografía. En la radiografía no se ve tan claro, pero en la tomografía se ve mucho mejor. Fíjense, este es más grande. En la radiografía es una persona que apenas está llegando a los 15, 16 años probablemente. Todavía tiene fisis ahí. Tumor pardo, hablamos de tumor
pardo es un tumor muy parecido histológicamente al tumor de células gigantes. Si no se toma calcemia y niveles de la hormona paratiroidea, puede confundirse. Generalmente visibles en hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica por hipocalcemia. ¿Sí? O sea, las personas que tienen diabetes y tienen enfermedad renal crónica y tienen hipocalcemia pueden tener tumores. Yo he visto varios tumores pardos en ese tipo de personas. Típicamente, personas que dializan, que tienen enfermedad renal crónica, pueden. Me ha salido una bolita aquí en mi esternón, me dice. Debe ser un tumor pardo. A ver, vamos a ver. Generalmente visible en hiperparatiroidismo secundario. Ahí ya dijimos. El hiperparatiroidismo tiene que tener múltiples apariencias. En general, al principio es lítico, con el tiempo es blástico, finalmente puede desaparecer. Para hacer el diagnóstico debe existir otros datos de rayos X, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos? O sea, cuando tú ves un tumor, una masa en una persona que tiene enfermedad renal crónica y tiene hipocalcemia, lo que para confirmar de que es un tumor pardo es tomar una radiografía de las falanges medias de la mano, o de la clavícula, o de los dos también, o de la cara medial de las tibias y de las articulaciones sacroiliacas. Lo habitual es tomar radiografía de las manos y de las clavículas, porque existe una imagen típica, que es una reabsorción subperióstica en el borde radial de las falanges medias y del extremo distal de la clavícula. Los extremos distales de la clavícula están reabsorbidos. Cuando a veces yo informo radiografías de tórax y veo que el extremo distal de la clavícula está comidito, digo, esta persona tiene hiperparatiroidismo, debe tener hipocalcemia. ¿Sí? Fíjense, esta es una radiografía de clavícula. Fíjense cómo se ve una lesión lítica en la clavícula, aquí otra lesión lítica en el fémur. Y si les tomamos a estas personas radiografías de sus manos, fíjense cómo está reabsorbido, está adelgazado, está comidito de ese lado. Fíjense, aquí hay lesiones igual. Podrían ser encondromas, ¿verdad? Pero también tumores pardos. Fíjense cómo está reabsorbido el borde de las falanges. Aquí también, aquí también. Aquí un poquito menos, pero fíjense esta, claramente. O fíjense esta reabsorción de la clavícula. Fíjense, esta distancia está demasiado alargada, demasiado ensanchada. Normalmente esto llega casi a tocar al acromion. Fíjense, esta parece una punta de lápiz. Se ha comido la clavícula. Esto es típicamente un hiperparatiroidismo. ¿Listo? Ahí terminamos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver lesiones traumáticas, lesiones óseas traumáticas. Y con esa terminamos las teóricas conmigo. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.